Gracias, señor presidente. Reiterar los buenos días a todos y a todas. Yo creo que sobra decir que hablamos de un tema muy importante, de una ley, la Ley de Dependencia, que ha supuesto pues, un gran avance en el estado del bienestar y un gran avance en la calidad de vida de las personas que viven con algún tipo de situación de dependencia. Una ley que entró en vigor en el año 2007 y, por tanto, hablamos de 7 años de vigencia de la misma. 7 años de implantación en Canarias de manera progresiva, amparando diversos grados y niveles de dependencia. 7 años que todos creo que debemos coincidir en que ha sido tiempo suficiente para haber corregido las deficiencias y para colocarnos como mínimo en la media del Estado español. Hoy repetimos un debate en este Parlamento que ya se reproducía en la legislatura anterior, consultando las actas. Desafortunadamente es objeto de debate en este Parlamento, es crítica de debate de este Parlamento la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias. Muchos debates, quizás demasiados debates por lo infructuoso. Y llegados a este momento de la legislatura nos tememos que llueve sobre mojado, como en otros temas cuando hablamos de dependencia en Canarias. Y lo digo porque no hay ni un solo dato, ni un solo elemento de mejora, ni una sola corrección en la gestión en esta materia, ni un solo dato positivo que nos indique, que nos haga creer que vamos en mejor dirección. Titulaba hace poco un medio de comunicación canario "La dependencia en Canarias víctima de la estadística". Y sería así. Solo eso, una guerra de datos, una guerra de números entre el Estado y entre Canarias, entre el Inserso y la Consejería de Política Social, si no fuera, señora consejera, porque la realidad del fracaso de la aplicación de la dependencia en Canarias no es una cuestión de cómo ni dónde se cuantifican los datos. La realidad objetiva son las miles de personas que viven en Canarias, miles, exactamente 12.446 personas, que según los datos oficiales tienen un derecho reconocido, un derecho a una prestación económica, un derecho a un servicio asistencial y no lo perciben. Por tanto, con ese elemento tenemos que hablar de fracaso en la aplicación de la misma. Y se lo dice claramente los datos del SAT. Yo no lo voy a repetir, ese sistema creado por la ley para tener pues, una visión de la aplicación de la misma genérica para todo el Estado español. Los datos a 31 de enero de 2014 son claros. Canarias con 40.000, más de 40.000 personas que han solicitado acogerse a la misma. De esas 40.000 tenemos 24.030 exactamente que tienen ya ese derecho reconocido, que tienen un dictamen positivo, pero que solo 11.584 son efectivamente beneficiarias porque ya tienen hecho su PIA, su plan individual de atención. Por tanto, como decía antes, seguimos teniendo a más de 12.000 personas con un derecho reconocido sin poderse beneficiar del mismo. Por tanto, con los datos del SAT, con los datos del Inserso, estamos a la cola en solicitudes, a la cola en dictámenes, a la cola en el número de beneficiarios de la ley. Vuelve a salir el informe del Observatorio de Dependencia y nos sigue diciendo que estamos a la cola y que solo han avanzado aquellos territorios que han destinado más fondos y que han descentralizado el sistema de aplicación de la dependencia. Y enfatizo este punto porque esto se lo propusimos a usted, señora consejera, y salió aprobado por este Parlamento en una proposición no de ley en abril del 2013, y nos gustaría aprovechar la comparecencia para saber si hemos avanzado algo en esa descentralización hacia los cabildos y hacia los ayuntamientos, no por una cuestión gratuita o de antojo de Nueva Canarias, sino porque son los cabildos quienes actualmente trabajan en esta materia y son los cabildos los que actualmente tienen a los equipos humanos especializados en esta materia. Pero nosotros sabíamos que usted nos iba a decir que los datos del SAT no servían para Canarias, no eran datos que reflejaran la realidad canaria, la singularidad de la aplicación de la dependencia en Canarias. Y por eso, señora consejera, hemos recurrido a sus datos, a los datos del Gobierno, a los datos de la Consejería de Política Social. Y en ellos se refleja que hay 25.674 expedientes activos sin resolver, 25.674. También se refleja que estamos tardando 300 días en contestar a las personas demandantes, en resolver los expedientes.
10 meses, 4 más que lo que establece la normativa. Pero además nos hemos molestado en ver el histórico, en ver si hemos avanzado algo en eso que también proponíamos en nuestra PNL, que era recortar los plazos de respuesta. Y vemos que entre 2010 y 2013 solo hemos conseguido recortar un mes en la aplicación de la misma. No voy a hablar de los fallecidos que han solicitado que la ley, que solicitaron en vida acogerse a la ley y que nunca fueron valorados, que es un tema además especialmente delicado, pensar que hay personas que pudieron beneficiarse de esta ley, de una prestación económica, de tener una mayor calidad de vida en los últimos años y no pudieron hacerlo. Los datos del Gobierno, no de la prensa, los del Gobierno, que también los disponemos de ellos, son 3.432 personas que no pudieron beneficiarse efectivamente de la ley. Por tanto, señora consejera, yo diría aquí, siempre que pienso en este tema, me recuerdo esa frase de Machado que dice que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y aquí, en Canarias, la verdad, la única verdad, es que estamos a la cola en la aplicación de esta ley. Ese es el verdadero hecho diferencial canario en esta materia. Se lo dice el Estado. Lo reconoce el Gobierno con sus respuestas parlamentarias, lo dice el diputado del Común, se lo dicen los colegios profesionales, nos lo dicen los ciudadanos, pero es que últimamente se lo dicen sus propios compañeros. Alguien, además, no cualquiera, que sabe de esta materia, no en vano fue ex consejero de Políticas Sociales, estoy pensando en el alcalde de Puerto del Rosario, el señor Marcel Morales, que aseguró que la ley de dependencia ha supuesto una gran decepción para los ciudadanos que ven que nunca llega la ayuda y ha calificado su gestión. Yo diría que yo he sido mucho más benévola como portavoz de Políticas Sociales en este Parlamento que su propio compañero. Ha calificado su gestión de mala o muy mala. Pero nosotros no nos hemos quedado en la crítica. Hemos hecho una oposición constructiva hasta el día de hoy. A esta altura de la legislatura, repito, ya creemos que llueve sobre mojado, que este debate no va a llegar a ninguna parte, desafortunadamente. Y creemos que no va a llegar a ninguna parte porque la primera condición para corregir algo que no funciona es reconocer que efectivamente no funciona. Y usted no lo reconoce, señora consejera. Ha interpretado siempre que rectificar en sus políticas es reconocer un error, cuando rectificar pues simplemente significa eso, corregir el rumbo para mejorar los resultados. En este sentido, creemos, como decía al principio, que hablamos con un muro, con el muro de un Gobierno que realmente no está abierto a las propuestas de la oposición. No podemos seguir aceptando como excusa el hecho de que Canarias tuviera un sistema de atención a dependientes propio, previo a la puesta en marcha de esta ley. ¿Acaso alguien cree que otros territorios, que el País Vasco, que Navarra, que Cataluña no tenía sistemas previos para atender a la dependencia? Solo en Canarias hasta el 2006 existía un sistema. Yo no estaba en esa etapa en la política, pero tengo entendido que nuestro sistema de atención a dependencia, que nuestro plan de atención a la discapacidad fue, bueno, pues no voy a decir copiado, pero sí estudiando y analizando los sistemas de otros territorios. Por tanto, si otros territorios que tenían sistemas previos de atención a la dependencia han logrado que esos dos sistemas coexistan, convivan y hoy sean uno solo, ¿por qué no hemos podido hacerlo en Canarias, señora consejera? ¿Por qué no hemos logrado hasta el día de hoy, según usted nos avanza, que esto se resuelva? Son 7 años. Y no es solo un tema de estadística, no es solo un tema de que aparezcamos o no en los datos oficiales, es que el Estado nos paga, nos financia por dependiente. Y el hecho de no tener registrado a todos nuestros dependientes en el sistema estatal nos hace perder recursos. Ya lo dijimos cuando llegamos a este Parlamento, le dijimos que habíamos dejado de percibir 1,6 millones de euros. Perdimos 1,6 millones de euros porque no habíamos incorporado nuevos beneficiarios al sistema estatal. Esto ocurrió en el año 2011. Habría también que recordar hoy aquí, señora consejera, los últimos sucesos en relación a la dependencia. Primero, el Gobierno en julio de 2013, en la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión, presupuestó 3 millones de euros que todos aplaudimos, destinados a la ayuda a domicilio. Después, también en 2013, o durante el año, hubo una modificación presupuestaria que nos enteramos porque un grupo de la oposición lo pidió, donde se pasaron 5 millones de euros de dependencia al Instituto Canario de Vivienda. Nos gustaría saber qué efecto real tuvo este
trasvase de fondos hacia el ICABI en materia de dependencia. Después, en septiembre, en el crédito extraordinario aparecían 5 millones. Nos hicieron creer a todos que era eso, un crédito extraordinario para dependencia, un nuevo crédito, un nuevo compromiso con la dependencia. Luego hemos descubierto que no, que solo era una reposición de los fondos previamente detraídos. Una reposición incompleta. Existe una deuda con la dependencia canaria de... Perdón, le doy un minuto, señora. Puede continuar. Sí, decía que el Gobierno le debe a la dependencia canaria, le debe a los dependientes canarios, a los mayores y a las personas en situación de dependencia, 900.000 euros comprometidos porque nunca se han repuesto en la partida de dependencia. Para ir concluyendo, señora consejera, volvemos a reivindicar que se pongan en marcha medidas de mejora, volvemos a solicitarle que se acorten los plazos, que se responda a las personas que han solicitado acogerse a la ley y que se descentralice el sistema en la línea de que los cabildos, que tienen la especialización en la materia, que tienen los recursos humanos, que tienen la experiencia acumulada, contribuyan, colaboren de manera coordinada con el Gobierno de Canarias en la aplicación de la misma por el bien de todas las personas canarias, de los hombres y mujeres que viven hoy una situación de dependencia. Gracias. Gracias, doña Carmen Rosa.